Existen artistas que tienen éxito, otros que se convierten en leyendas y algunos que viven todas las etapas posibles de la fama, la cima, el fondo del pozo y algo aún más raro, el regreso. Pero la historia que voy a contar en este video hoy no es solo una historia de éxitos, récords y premios, es una historia de un talento increíble. Y de una caída que sorprendió al mundo entero. Además, también es sobre una carrera que contra todas las expectativas se negó a terminar, porque pocos artistas en la historia de la música fueron tan amados, tan odiados y aún así lograron mantenerse en la cima. Prepárense muchachos porque esta es la historia de Chris Brown, pero antes de contarla, ¿qué tal gente? Gerson Saldaña. Oye, si no estás suscrito a este canal, hermano, mira ahora, suscríbete, deja tu like antes de que empiece el video, activa las notificaciones y visita la tienda de camisetas aquí. En la descripción van a aparecer algunos productos relacionados o no con Breezy. Y también si haces clic en alguno de ellos estarás ayudando al canal. Y vamos al video, pero antes un breve aviso que ya saben que me gusta hacer. Este video es un remake del que hice en 2022, pero mucho más actualizado, con más información y en el formato que estamos usando ahora en 2026. Así que vamos, porque vamos a tener que viajar en el tiempo para saber qué está pasando hoy con Chris Brown. Entonces, como bien saben, Christopher Morris Brown nació el 5 de mayo de 1989 en Taipei Hall, Taipei, Hornick, creo que así se pronuncia, ¿no? En Virginia, Estados Unidos. Hijo de una directora de guardería y de un agente penitenciario, profesiones que hasta entonces no tenían nada que ver con la música, ¿verdad? Pero Chris Brown siempre le gustó la música desde niño y sus padres ya veían que desde pequeño él ya tenía el talento. La mamá de Chris Brown, Joyce, creo que fue la primera en darse cuenta de eso, y también ese gusto musical de Breezy vino mucho porque ella escuchaba mucha música soul cuando él era niño en su casa. Y si tú estabas vivo a finales de los años 90 y principios de los 2000, sabes que, hermano, lo que dominaba en las radios era sí el rap y el hip hop. Entonces Breezy creció básicamente con esas dos influencias. Además, Chris Brown siempre fue muy fan de Michael Jackson. En varias entrevistas a lo largo de su carrera, él habla sobre cuánto ama a MJ, la influencia de MJ en su vida. Él dice que se la pasaba imitando sus pasos, los pasos de baile que Michael hacía en los videoclips cuando él también era un niño. Pero en esa época, para Chris Brown y su familia, el tema de la música era solo un pasatiempo, cosa de niños y así. Hasta que a los 11 años de edad, él gana un show de talentos y todo empieza a cambiar en la cabeza de Chris Brown, porque comienza a pensar en hacer de la música algo profesional y también en la vida de su familia, principalmente de su mamá, que empieza a creer en ese sueño. Y lo que motivó a Joyce a ayudar a Chris Brown en eso fue que en esa época, más o menos, estoy hablando del año 2099, por ahí así, había un cantante de R&B que estaba muy de moda y era Usher. Y después de ver a Chris Brown cantando la canción My Way de Usher, Joyce pensó así: oye, tengo que hacer que este chico tenga éxito igual que Usher también. De alguna manera, ella hizo algo muy parecido a lo que la propia mamá de Usher hizo con él al principio de su carrera, ¿no? Agarró a su hijo, fue de disquera en disquera para que todo el mundo conociera ese talento. En fin, ya conté sobre Usher aquí en el canal. Después de que termine este video, ve a ver el de Usher porque básicamente complementa al otro, ¿no? Entonces Chris Brown empezó a presentarse ante varios ejecutivos de disqueras siendo apenas un niño, ¿sabes? Y de esos ejecutivos, ¿no?, a los que se presentó, o una de las cintas demo que enviaba en esa época llegó a sus manos, ¿verdad? No puedo decirles exactamente qué fue lo que pasó, cuál de las dos cosas sucedió, pero uno de esos ejecutivos no era nada más y nada menos que Diddy. Pero algo muy bueno pasó aquí, porque Diddy no quiso contratar a Chris Brown para su Bad Boy Records. No sabemos el motivo, al menos yo no lo sé. Si tú lo sabes, escríbelo aquí en los comentarios. Lo que sí sé es que fue algo muy bueno. Pero las demos de Chris Brown llegaron a las manos del hada madrina del R&B de los años 2000, vamos a decirlo así, que es Tina Davis. Tina era la A y R de Def Jam Records, y también ya me has escuchado hablar de ella aquí en el video de Ne-Yo, porque también fue Tina quien descubrió a Ne-Yo de la misma manera que descubrió a Chris Brown. Lo que pasó ahí es que ella no quedó impresionada para nada con las canciones que Chris Brown estaba cantando en esa demo,
sino con la forma en que él interpretaba, la forma en que cantaba, las técnicas musicales que tenía en la etapa en la que estaba cambiando la voz. Ahí, con aproximadamente 14 años de edad, él lograba controlar la voz de una manera que pues los adultos no podían. En fin, pero hubo una cancioncita específica que llamó su atención y ya voy a sacar el elefante de la sala porque, hermano, para mí esa es la canción, la mejor canción de Chris Brown. A él no le gusta, pero a mí me encanta, que es la canción Whose Girl Is That? Ay, qué nostálgico, girl, Whose Girl Is That? Bajo el nombre de Sisiso, en esa época todavía, Chris Brown encantó a mucha gente con esa canción. No sé por qué a él no le gusta esa canción hasta hoy, hermano. Eso es un clásico, pues me remite automáticamente a mi adolescencia. ¿Estás loco? Y bueno, hermano, resultó que él también se presentó ante L.A. Reid, pero se presentó ante mucha gente. Pero este caso de L.A. Reid es curioso porque, L.A. Reid quiso contratar a Chris Brown el mismo día que vio al chico presentándose, solo que aquí hay muchas versiones de esta parte de la historia, ¿no? Hay gente que dice que el propio Chris Brown no quiso firmar con L.A. Reid porque tenía que terminar la preparatoria. Hay gente que dice que sí, Chris Brown no quiso firmar con L.A. Reid porque no había hablado con su mamá, ¿no? Ni él, ni tenía a Tina Davis. Hay muchas versiones de esa historia. Lo importante que hay que saber es que él no firmó con L.A. Reid en esa época. Aún así, en 2004, a los 15 años de edad, Chris Brown tuvo que abandonar la preparatoria. Pero la parte buena es que firmó con Jive Records, una disquera que en esa época estaba muy de moda, porque tenía a la gente del pop ahí, como por ejemplo Britney Spears, Justin Timberlake. Y fue una estrategia muy inteligente de Chris Brown, siendo todavía un niño, un adolescente, de haber firmado con ellos, porque obviamente el público negro se iba a identificar con Chris Brown porque él era negro, ¿entiendes? Y también iba a ser promovido por una disquera que tenía una vertiente pop muy fuerte. Entonces, hermano, juntar el R&B, que estaba creciendo muchísimo en esa época, junto con el pop, iba a ser un gran acierto. Y él pensó bien. Pero muchachos, es en esta etapa donde la historia empieza a hacerse. Más o menos en mayo de 2005, Chris Brown tenía como 50 canciones grabadas para poner en su primer álbum, en su álbum debut, del cual él seleccionaría 14 para entrar en el producto final. Otra jugada estratégica de Chris Brown aquí fue elegir las canciones que él coescribió, ¿entiendes? Lo que le dio esa autenticidad a Chris Brown al inicio de su carrera fue el hecho de que él era tipo un pop star, un artista muy grande, pero al mismo tiempo hablaba el lenguaje de la gente, porque él era un chico de 16 años escribiendo sobre noviazgos, ¿no? Sobre coqueteos y corazones rotos. Hermano, eso, independientemente del idioma que hablaras en esa época, te ibas a identificar. Entonces, un mes después de tener esas canciones listas que escribió en 6 meses, salió en junio de 2005 el primer sencillo de esa época, que fue la canción Run It. A pesar de estar completamente inseguros sobre que esa canción fuera el primer sencillo, Run It llegó al número 1 en la Billboard Hot 100, convirtiendo a Breezy en el primer hombre en lograr tal hazaña desde Montel Jordan con la canción This Is How We Do It de 1995. O sea, Chris Brown llegó a la escena rompiendo el récord. Hermano, Run It sonó tanto que logró mantener a Chris Brown y su éxito hasta finales de 2005. Eso porque en noviembre de ese año finalmente salió el primer álbum de estudio del tipo, autotitulado Chris Brown, que fue un éxito tremendo. Y viniendo, claro, con otro temazo como sencillo, que fue la canción Yo, Excuse Me Miss. Para mí es la segunda mejor canción de Chris Brown, la neta. Ese video de Excuse Me Miss está lleno de easter eggs. Ya lo mencioné un poco en el video de Trey Songz, porque Trey Songz aparece en el video. Bro, la verdad está muy chido. Pero lo más chido es que al final da un spoiler del próximo sencillo de Chris Brown, que es la canción Give Me That. Y bro, Chris Brown tardaba mucho en lanzar una canción en esa época, la neta. Él lanzó Yo, Excuse Me Miss, creo que en diciembre. Y Give Me That salió hasta mayo de 2006. Pero no salió la versión original, la que todos conocían del CD, sino una versión tipo remix con Lil Wayne. Y 3 meses después lanzó el cuarto sencillo de ese álbum, ¿no? Que fue la canción Say Goodbye, que tiene algunas particularidades que quería comentar. Primero, este video trae a uno de los primeros amores platónicos de muchos chicos, que es la bailarina Janine Garraway. Ella acompañó a Chris Brown en algunas giras después, ¿no? Pero lamentablemente en octubre de 2025 falleció víctima de cáncer y esa noticia afectó a mucha gente. Porque, hermano, incluso quienes no eran fans de Chris Brown lo recuerdan, porque su actuación en ese video de Say Goodbye es muy impactante. Otra particularidad de Say Goodbye que quería comentar aquí es que formó parte de la banda sonora de la primera película Ela Danza, Eu Danzo. Como ya mencioné en otros videos aquí, esa película tiene mucho de R&B y del hip hop de los años 2000.
Y otra cosa que también quería comentar es que Say Goodbye tardó mucho en sonar aquí en Brasil, hermano. Sí, creo que de las canciones de Chris Brown, esa fue la que más tardó en pegar. No sé por qué, ¿sabes? Sé que cuando esa canción realmente empezó a pegar aquí, Chris Brown ya estaba casi en la era de Exclusive, ¿sabes? Y otra cosa también es que bailamos esa canción en la fiesta de 15 años de mi hermana y ella odia esa escena. Y el último sencillo de la era del álbum homónimo fue la canción Poppin', que no es de las más recordadas, pero está chida. El año pasado, Chris Brown publicó varias notas sobre el 20º aniversario de ese álbum, habló de muchas cosas, y una de las cosas que dijo y que me marcó fue que, aunque él es de Virginia, la experiencia de ir a Nueva York para finalizar el álbum fue lo que le dio esa coraza necesaria en la industria. Mencionó que hubo muchos altibajos al principio, como contratos que no funcionaron antes de Jive Records, pero que él tenía una certeza inquebrantable de que todo iba a suceder tal como lo tenía previsto en su mente, y que hoy en día ve el proceso de creación de ese álbum como una gran experiencia, solo que esa experiencia resultó muy bien y a partir del lanzamiento de ese álbum, Chris Brown simplemente se convirtió en una superestrella de la música pop y R&B. Amigo, él no era solo un cantante de R&B, sino el paquete completo que la industria buscaba para llenar el vacío dejado por la madurez y también por la ausencia de Michael Jackson en esa época. Y fue un periodo en el que Usher ya estaba consagrado y al mismo tiempo servía de contrapunto a Neil y Trey Songz, que hacían canciones mucho más maduras. O sea, juventud, más talento, más carisma, transformaron a Chris Brown en un fenómeno global. Con todo eso, la agenda de Chris Brown empezó a estar bastante apretada, amigo. Entonces grababa películas, hacía giras, participaba en series, filmaba comerciales, era muchísima cosa. Y ya estaba pasando el tiempo desde que había lanzado su primer álbum y la gente ya estaba ansiosa por el próximo trabajo que Breezy iba a sacar. Eso porque todos esos compromisos retrasaban las grabaciones de ese trabajo. Entonces, él decidió lanzar un single de prueba. Ustedes saben que es un single de prueba, ya lo he mencionado en varios videos aquí, que fue la canción Wow to Wow. Hablando en serio, Wow to Wow para mí es la tercera mejor canción de Chris Brown. Una lástima que en ese entonces al mundo no le gustó esa canción cuando fue lanzada, quedándose en el puesto 77 de la Billboard Hot 100. Ni siquiera el videoclip inspirado en Thriller en la película Blade, nada lo salvó, excepto para que sirviera como una especie de base para Chris Brown, para pisar esa idea que la gente tenía en la cabeza de que él era un gran bailarín, que era un gran cantante, que era un gran personaje. Esa canción y ese videoclip vinieron a confirmar aún más eso. Quiero decir, también vinieron a confirmar un pequeño rumor que estaba circulando por ahí en 2007. Eso porque hubo una presentación icónica de Chris Brown en los VMA de ese año en la que él hizo un mashup de Wow to Wow con Umbrella de Rihanna. O sea, Rihanna y Chris Brown compartieron el mismo escenario ahí, la misma presentación en los VMA, que era un evento extremadamente visto en esa época, y la gente empezó a pensar, esa química entre esos dos está fuerte, ¿no? Parece que son novios, ¿eh? Así, Chris Brown en esa época, en algunas entrevistas, ya le habían preguntado sobre ese rollo con Rihanna que tenía en ese entonces, y recuerdo que él decía que tipo, ella es hermosa, me gustaría salir con ella y no sé qué, que no sé qué más. En fin, pocos sabíamos lo que estaba por venir y ya voy a comentar sobre eso. El fracaso de Wow to Wow estuvo muy lejos del desempeño del siguiente sencillo del futuro segundo álbum de Chris Brown. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Kiss, que era un feat con el muy popular T-Pain. No necesito decirles cuánto sonó Kiss y sigue sonando hasta el día de hoy. ¡Ah! Y fue el segundo número 1 de Chris Brown en el Billboard Hot 100 ICO. Miren, les voy a decir que yo sé hacer bien ese flow de T-Pain, ¿ok? Ese... Bueno, finalmente con el éxito de la canción ya no se podía posponer más el segundo trabajo del tipo, así que en noviembre de 2007 salió el Exclusive y prácticamente con el álbum ya vino su último sencillo, que fue la canción With You. Hombre, nunca entendí lo que Chris Brown hizo con el Exclusive, de verdad. Un álbum tan bueno, con un potencial tan chido, ¿sabes? Pero que, o sea, él ya empezó la era prácticamente cuando ya estaba terminando. Pero hablando particularmente de With You, esa canción no era una canción que iba a ser para Chris Brown. No sé si ustedes conocen esa historia. Fue compuesta y grabada por el talento desperdiciado del R&B de los 2000, John Ta Austin. John Ta junto con el dúo Stargate crearon esa canción. Estoy interesado en ti y no sé qué más haremos porque somos. Y llegó a manos de Chris Brown y dijo así: oye hijo, dame eso, dámelo chavo. Voy a transformar esta canción en un clásico.
Déjame hacer un paréntesis muy rápido para hablar de John Ta aquí, amigo. Porque muchas de las canciones que tuvieron éxito en las voces del R&B masculino de los años 2000 eran de John Ta. Recuerdo que Can't Help But Wait de Trey Songz es de él. Sí, él ya hizo canciones que grabó Neil, ya hizo canciones que grabó Usher, que grabó Mariah Carey. Este tipo, o sea, es un talento que poca gente conoce, pero que creó muchos clásicos. Él escribió muchas canciones que hoy en día pues son muy nostálgicas. Y para cerrar, 2007 Chris Brown terminó el año haciendo esa película This Christmas, que incluso hizo la canción This Christmas también, ¿verdad? Que es la banda sonora de la cena de Navidad, del pavo de Navidad, de mucha gente por ahí. Y en ese periodo de fiestas, recuerdo que él se embarcó en la Exclusive Holiday Tour, que fue una gira navideña en la que pasó por más de 30 ciudades en Estados Unidos. Pero ya a principios de 2008 Chris Brown daría de qué hablar con otro sencillo, solo que esta vez no era de él, ¿sabes? Eso porque al final de 2007 American Idol había llegado a su fin y la ganadora fue Jordan Sparks, que lanzó su primer álbum, y de sus primeros sencillos, si no me equivoco, fue el primero o el segundo, no recuerdo, fue la canción No Air, que fue una colaboración de ella con Breezy. Y no necesito decirte lo clásica que es esa canción, hermano. Justo después del éxito de No Air, Chris Brown se volvió como el chico de propaganda de una marca de chicles llamada Double Minto, algo así. Y para 2 comerciales que hizo para la marca tuvo que grabar un jingle. Resultó que ese jingle y ese comercial tuvieron tanto éxito que Chris Brown decidió expandir esa canción, llevarla al estudio, grabarla con una letra completa y también incluirla en la reedición de Exclusive que salió en el primer semestre de 2008. Y el nombre de esa canción y de ese jingle ya debes haber notado que es Forever, Forever. Particularmente nunca me gustó esa canción y con el éxito vino toda la exposición mediática, ¿verdad? O sea, las cámaras, los paparazzi no dejaban de seguir a Chris Brown donde quiera que estuviera. Entonces ya no se pudo ocultar más lo que venía siendo sospechado desde aquel VMA de 2007. Chris Brown y Rihanna realmente estaban saliendo juntos. Para que entendamos la magnitud de esto para ti que no habías nacido en esa época, no sé, Foroporum. Imagina esse cenário. De un lado, el sucesor de Michael Jackson. Del otro, la nueva princesita del pop y R&B que estaba dominando el mundo con su álbum Good Girl Gone Bad. Vamos a admitir que Chris Brown y Rihanna se conocieron por ahí de 2005 cuando los dos estaban empezando su carrera, pero hasta entonces era esa amistad tonta de adolescentes y así que evolucionó a una relación seria, solo que en 2008 dejaron de esconderlo. Había fotos en Barbados, fotos en la alfombra roja, los dos siempre combinando, se convirtieron en la parejita querida de la música. Era ese tipo de unión que era intocable y que a todos les gustaba. Jóvenes, guapos, talentosos, ricos y no menos importante, en la cima del Billboard Hot 100. Mira, o sea, el público, especialmente las chicas, estaban obsesionadas con la relación de Chris Brown y Rihanna. Cada vez que aparecían realmente era un evento. Pero ellos transmitían esa vibra de, ya sabes, primer amor, ¿sabes? El primer noviazgo, el primer romance. Eso conectaba mucho más con la gente que pues era adolescente igual que yo, ¿sabes? Pero lo que nadie sabía era que detrás de todo ese brillo de las cámaras y de las sonrisas en la alfombra roja, la presión de la fama y la inmadurez estaban creando una tormenta perfecta. Y fue justamente en el auge de ese cuento de hadas moderno, cuando ellos eran la cara perfecta de la industria juvenil, que el mundo entero se detuvo en esa noche de febrero de 2009. En la madrugada del 8 de febrero de 2009, en la víspera de los Grammy, el mundo como que despertó en shock. Una discusión dentro de un auto rentado terminó en agresión física. Chris Brown agredió a Rihanna y la foto de ella lastimada que se filtró poco después se convirtió en una de las imágenes más tristes e impactantes de la historia del entretenimiento. Chavos, para ser sincero y respetuoso, ahí no hubo ningún ganador. Chris Brown fue arrestado, se declaró culpable y recibió 5 años de libertad condicional, además de servicio comunitario. Por su parte, Rihanna, una joven de 21 años en la cima, tuvo su vida íntima expuesta de una manera brutal y traumática. A partir de ahí, el Breezy que todos amaban, que todos conocían, prácticamente desapareció y salió de los medios. Fue vetado de premiaciones, ¿no? Sus canciones dejaron de sonar en la radio, perdió varios contratos, incluso ese de Double Mind que acabo de mencionar ahora.
Puedo decirles que fue la primera cancelación de la era moderna, incluso sin tener redes sociales de verdad para poder cancelar a alguien en esa época. Y lo peor es que muchos especialistas decían que la carrera de Chris Brown había terminado ahí en el asiento trasero de ese auto, y sinceramente por la gravedad de lo que pasó era lo que todos esperaban que sucediera. Pero lo que sucedió meses después de ese acontecimiento para mí fue una de las trayectorias más complejas de la música, de todo lo que sigo aquí y les muestro en este canal. Lo que les puedo decir es que esa etapa de Chris Brown fue el inicio de una caída libre, pero también de una resiliencia que creo que pocas personas en el mercado tendrían, especialmente en la actualidad. Después del incidente, Chris Brown entró en modo de supervivencia, pero en vez de desaparecer por algunos años, decidió poner todo lo que pensaba y sentía en la música. Bueno, el problema es que el mundo todavía no estaba preparado para lo que él tenía que decir. Y entonces, en diciembre de 2009, apenas 10 meses después de aquel acontecimiento, Breezy lanza su tercer álbum de estudio, Graffiti. Si hoy miras técnicamente Graffiti, ese álbum es un experimento sonoro absurdo, loco. Él mezcló rock con synth pop, con R&B, con rap. Hay muchas cosas chidas ahí, ¿sabes? Y sin contar que Chris Brown fue el compositor de todas las canciones de ese álbum. El primer sencillo fue la canción I Can't Transform Ya, que era una colaboración con Lil Wayne y los Sweets Beats. Sí hizo bastante ruido, pero el boicot era real. Las radios no tocaban esa canción. Las tiendas escondieron el CD y los medios se le fueron encima a Chris Brown. I Can't Transform Ya. El segundo sencillo, la canción Crawl, era básicamente una disculpa. En realidad era una carta pública, ¿sabes? Una carta abierta. En el videoclip, él cuenta la escena con Cassie y la letra habla sobre intentar caminar antes de correr después de un error. La neta, era una de las actuaciones más viscerales de Chris Brown hasta ese momento, pero, hermano, nadie le estaba poniendo atención, nadie quería escuchar. Hasta me acuerdo que hubo rumores, ¿no? De la gente diciendo que el cabello de Cassie se parecía al que Ariana tenía en esa época y que él quería tirarle indirectas a Ariana. Hermano, era mucha especulación. La neta, el timing también estaba muy mal, ¿sabes? El público veía eso no como arte, sino como un intento forzado de él por redimirse con la gente, ¿entiendes? Todos ven eso en ti. El Graffiti se quedó en el número 7 de la Billboard 200 el 7. Para Chris Brown en ese entonces fue muy poco, y también fue considerado el primer fracaso comercial de su carrera, ¿verdad? Hasta ese momento, muchachos, la profecía entre comillas, ¿no? Se estaba cumpliendo. Chris Brown iba a ser solo una sombra de lo que sería el sucesor de Michael Jackson, si es que alguna vez existiera. Esa persona no iba a ser Chris Brown. Y hablando de MJ, para empeorar las cosas, ¿no? En ese mismo 2009 que te digo que no fue de los mejores años para Chris Brown, Michael Jackson falleció. Eso dejó a Chris Brown en un estado mental muy malo, lo que culminó en una de las presentaciones más humanas de la historia de la televisión estadounidense. Y te lo digo sin exagerar nada. Ya debes saber que estoy hablando de la presentación de Man in the Mirror en los Brit Awards de 2010, en la que Chris Brown básicamente no puede cantar la canción porque solo llora, 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 llora. Y claro, la crítica y el público se le fueron encima a Chris Brown diciendo que ese llanto era falso. Pero quienes seguíamos la escena en esa época y hasta conocíamos un poco de la historia y de la persona que Chris Brown mostraba ser públicamente, sabíamos que ahí se estaba derrumbando por muchas cosas. Además de la muerte de MJ, estaba toda esa cancelación pública de los medios, de las radios, la escena, los artistas que apoyaban a Chris Brown también, que le dieron la espalda. Era demasiada presión para un chavo de, no sé, 21 años de edad. Pero también puedo hablar desde otro punto de vista aquí, y es que ese llanto humanizado del que les estoy hablando sirvió para que otra base de fans empezara a conectarse con él, ¿sabes? Una base que estaba ahí para decir en qué se equivocó, ¿no? Para señalar los errores, pero no para juzgar, ¿sabes? Y hacer lo que estaban haciendo, sino para acoger al tipo y más específicamente darle una segunda oportunidad. Pero el hecho es que Chris Brown se dio cuenta de que había tocado fondo y que tenía que trabajar 3 veces más para poder demostrarle algo al mundo entero, y fue ahí cuando el juego cambió con un mixtape en el que nadie apostaba nada. Mientras los grandes medios le cerraban las puertas, Breezy hizo una jugada maestra que muchos artistas hoy en día intentan replicar. Él volvió a sus raíces, pero no volvió solo. Se juntó con un rapero que también estaba pasando por una mala racha en esa época, que era Tyga. Bueno, ya hice un video sobre Tyga aquí en el canal, pero aquí vale la pena repetir algunas cosas, ¿entiendes? Tyga estaba pasando por un momento muy malo en su carrera, en el que las cosas con la disquera no iban bien, nada avanzaba y realmente él estaba pasando por una depresión
canción. Entonces Chris Brown le dijo: oye hermano, ¿por qué no vienes al estudio a divertirte un rato? ¿Vamos? No, espera, déjame repetirlo para ver si están entendiendo. Mira, eran dos tipos de los que todo el mundo, especialmente la industria musical, decía: ya fue, su oportunidad ya pasó, se acabó, lárguense. Y fue en ese contexto que en 2010 Tyga y Chris Brown lanzaron el mixtape Fun of a Fun. Mira, ellos no tenían presupuesto, no tenían radio, solo tenían internet, algunas canciones y sueños, y fue ahí cuando apareció el clásico Dudes. Esa canción es un caso de estudio tremendo, es un R&B minimalista y melancólico donde Chris Brown básicamente le dice adiós a todo el drama y Tyga finalmente le muestra al mundo para qué vino. El asunto se volvió tan viral que la canción salió de internet y llegó al número de la Billboard R&B y Hip Hop durante 7 semanas. Ahí Chris Brown demostró que el público no lo había abandonado y no menos importante que eso, también tenía el poder de resucitar carreras. Bueno, es en este punto que puedo decirles que es la Breezy Teen o Fun Breezy, no sé cómo se llaman los fans de Chris Brown, comenten ahí si ustedes saben. Yo sé que ustedes saben, ¿verdad? Que estos tipos de este video aquí no estaban bromeando, pero fue ahí cuando él se dio cuenta de que, oye, tengo un ejército aquí conmigo y pues a partir de aquí vamos a seguir con la vida. Con esa energía, él llegó en 2011 listo para lanzar el álbum de su resurrección definitiva, vamos a decirlo así, que fue Fame, que era la sigla de Forgiving All My Enemies o perdonando a todos mis enemigos. Y ese álbum no solo fue un parteaguas para Chris Brown, sino que también fue la creación de nuevas alianzas ahí en la industria. Una de las más importantes fue nada menos que con Justin Bieber, que en esa época era una super, hiper, mega, gigatera estrella y que varias veces ya había dicho, especialmente al inicio de su carrera, ¿verdad? Que Chris Brown era una de sus mayores inspiraciones. Vamos a admitir que en esa época Bieber era el mayor fenómeno del planeta, era la pura imagen del chico bueno del pop y nadie dejaría que se acercara al chico malo del R&B. Pero la canción Next to You demostró lo contrario. Bueno, ver a los dos juntos en ese videoclip fue la señal que la industria necesitaba para ver la fuerza de Chris Brown independientemente de cualquier acontecimiento. Y el trabajo no se detuvo porque en 2012 llegó la máxima redención. El álbum Fame ganó el Grammy a Mejor Álbum de R&B y ver a Chris Brown subiendo a ese escenario 3 años después de ser considerado acabado para la industria fue la prueba definitiva de que su talento era innegable. Pero si crees que la vida de Chris Brown fue color de rosa en esa época, estás completamente equivocado. Porque entre el álbum Fortune de 2012 y el álbum X de 2014, Chris todavía enfrentó muchos problemas con la justicia, además de idas y vueltas con Rihanna y la rehabilitación. Parece que daba 2 pasos hacia adelante y luego hacia atrás, ¿sabes? Déjame abrir un paréntesis rápido aquí para poder hablar de 2012-2013 cuando pasó ese reencuentro con Rihanna. Creo que todo empezó con un rumor aquí, otro allá, pero que se intensificó cuando Rihanna lanzó su álbum Unapologetic en 2012 y en ese álbum había una canción llamada Nobody's Business, o sea, no es asunto de nadie, que era una colaboración de ella con Chris Brown. La letra era un mensaje claro para quienes estaban cancelando a Chris Brown, tipo, ella decía: yo siempre seré su amor, él siempre será mi amor y no es asunto de nadie, un mensaje claro para todos ahí. Pero para que vean la contradicción de las cosas, el odio, hermano, fue muy pesado, pero fue más para Rihanna que para Chris Brown. Yo entraba a internet en esa época y veía gente llamando a Rihanna mujer de bandido, mujer de malandro, de sinvergüenza, o sea, para que vean que muchos fans y muchos grupos no querían ver a Rihanna al lado de Chris Brown otra vez. Y claro, también mucha gente se le fue encima a Chris Brown diciendo que él se estaba aprovechando de la situación, volviendo a salir con ella como para limpiar su imagen pública. Fue un periodo caótico, hermano. Ellos aparecían juntos en partidos de básquetbol, se mandaban mensajes en Twitter y el público veía todo sin entender nada. Esa colaboración comprobó que la herida de 2009 seguía muy abierta. La relación entre ellos dos en esa época no duró mucho, pero la canción sigue ahí hasta hoy para servir como mensaje de que sí, lo que pasó entre Rihanna y Chris Brown es asunto solo de ellos. Solo que el gran problema es que el mundo no estuvo de acuerdo con esa historia, pero fue después de toda esa confusión y de algunas idas y vueltas con la justicia que Chris Brown recibió una gran noticia para su vida, ¿no? Que es que iba a convertirse en padre. Surgió la noticia de esta hija suya, ¿no? Que después llegamos a conocer como una pequeña royalty.
Y sorprendentemente, en vez de huir de la responsabilidad, Chris Brown prácticamente se lanzó de lleno, incluso nombró su séptimo álbum de estudio con el nombre de su hija Royalty. Aquí, la estética cambió. Salieron los videos de ostentación pesada y entró Chris Brown sosteniendo a su hija en brazos en la portada del disco. Musicalmente hablando, ese álbum mezcla EDM con R&B y trap, de una manera que creo que ningún otro artista logró replicar en esa época. Vamos a hablar aquí de Bryson Tiller. No era exactamente lo que hizo Chris Brown con ese álbum, pero fue quien más se acercó, ¿sabes? Bueno, pero lo que nos importa es que en esa época él dejó de ser el chico problema para convertirse en el hombre de familia, al menos el hombre que se volvió papá, ¿sabes? Fue ese cambio de imagen lo que le garantizó una longevidad que pocos artistas de su generación tuvieron. Dejó de intentar agradar a los medios y empezó a enfocarse al 100 en ser un papá presente y un maestro en el estudio. Este año, de hecho, lanzó el álbum colaborativo con Tyga, ¿no? El Fan of a Fan, pero que caray, vino con otras canciones legendarias, como por ejemplo Hey Ale, que sé que a mucha gente le gusta. Bueno, pero después de esa época en la que Chris Brown tenía que demostrar que tenía un lado humano, creo que en 2017 fue cuando la gente empezó a ver que Breezy era una máquina de trabajo imparable, ¿sabes? Fue ahí cuando lanzó el álbum Heartbreak on a Full Moon, y mano, aquí eran 45 canciones, 45 pistas. Y en esa época el streaming estaba empezando a volverse popular y a influir en los números, en la Hot 100. En fin, mucha gente acusó a Chris Brown de haber puesto 45 canciones en el álbum para poder inflar los números en los streamings, ¿sabes? Para que pudiera tener más streamings, más tiempo de retención y con eso volver a llegar a la cima de las listas. Pero la verdad aquí es que los fans devoraron el álbum y si lo escuchas hoy en día vas a ver que mantener 45 canciones, la mayoría con consistencia y con una historia, no es para cualquiera, hermano. En mi opinión fue aquí donde él entendió el juego, que en una era de Spotify y Apple Music, cantidad con calidad te va a hacer dominar el juego. Por eso también creo que él dejó de ser el artista de las radios para convertirse en ese tipo que escuchas en las playlists de madrugada, algo así, vamos a decirlo así. Y fue así que llegamos al álbum I'm the God 2019. Y fue en ese disco donde llegó la canción No Guidance, la colaboración con Drake. ¿Ustedes recuerdan lo mucho que se habló de esa canción, vamos a decirlo así? Si no recuerdas por qué, aquí estoy para explicarlo. ¿Recuerdan que en la versión de este video de 2022 mencioné rápidamente la pelea de Chris Brown con Drake por Rihanna, que era como si ellos tuvieran un triángulo amoroso y el detonante fue aquella pelea en el club donde volaron botellas por todos lados? Bueno, entonces ver a Chris Brown y a Drake en una misma canción fue algo así como que se selló la paz en el R&B, principalmente porque los dos son referentes ahí. Drake estaba muy en la cima en esa época y eso iba a ser beneficioso para ambos lados. Pero luego pasó el tiempo y cuando todos pensaron que las canciones del álbum Wind Eagle ya se habían enfriado, en 2022 una canción de ese álbum que había pasado medio desapercibida empezó a viralizarse en TikTok y tú sabes que es Under the Influence. Mano, la forma en que Under the Influence se hizo viral en TikTok fue muy loca, tan loca que Chris Brown hasta grabó el videoclip, ¿no? 3 años después de que la canción fuera lanzada para poder acompañar ese éxito. En fin, se convirtió en una de las canciones más reproducidas y más tocadas de ese año 2022. Entonces aquí todo el mundo entendió que el código de Breezy es atemporal, de verdad. Pueden pasar años, pero las canciones de Chris Brown empezaron a tener un valor muy grande, principalmente con TikTok. O sea, no es Chris Brown quien corre tras la moda, es la moda la que corre tras él. Pero voy más allá, amigos. Under the Influence para mí marcó el nuevo auge de Chris Brown y a partir de aquí ya no se podía ignorar al tipo. La gira que vino después de ese auge fue la Under the Influence Tour, que agotó arenas en todo el mundo en minutos. El tipo estaba haciendo shows de 2 horas y media como si todavía tuviera 19 años y demostrando que la demanda por los conciertos era más alta de lo que la gente imaginaba. En el video de 2022 me detuve en la era Breezy porque él estaba por lanzar el Breezy pero ni siquiera sabía lo que vendría después, ¿verdad? Amigo, el álbum también fue un éxito rotundo a nivel mundial y contó con colaboraciones de peso como Anderson .Paak y Wiz Wizkid mostrando mucha más técnica y versatilidad de Chris Brown. Y no se detuvo ahí
¿verdad? Porque en 2023 ya vino con otro álbum que fue el 11, un álbum que exploró una vibra más mística y madura dividido en dos lados para simbolizar el equilibrio. Y fue ahí donde mucha gente entendió que a los 35 años Chris Brown todavía definía lo que era el R&B contemporáneo. Pero si pensabas que el Chris Brown de la nueva generación era solo paz y amor, estabas equivocado. ¿Quién no recuerda en 2024 la bronca que tuvo con Quavo y que cubrí muchísimo aquí en este canal? Mano, de verdad, ¡qué momento! Lo que empezó con indirectas y roces por culpa de una exnovia, Carrie Trun, hasta hoy me acuerdo de ese nombre, mano, explotó en una de las broncas que surgió paralelamente a la bronca de Kendrick con Drake, ¿no? Y luego culminó en la canción We Weakest Link Chow. En este diss, Chris Brown vino a juzgar y no se guardó palabras para humillar a su rival y todavía dice que acabas de ser humillado por un cantante de R&B, perdiste una guerra de diss contra un cantante de R&B, hermano. Internet se quedó impactada, pero no sé por qué, mano, porque como dije al principio de este video, Chris Brown tiene una vivencia de la calle, de flow, sabes, de hip hop que viene desde el inicio de su carrera. Fue como un recordatorio de no confundas mi descripción con debilidad. Él ganó esa ronda en las redes sociales y demostró que todavía tiene lo necesario para ser relevante en el rap game cuando quiere, pero para mí, mano, el punto máximo de esa canción fue Freak. Mano, soy un freak. Qué rolón es esa canción. Freak, bitch, I'm a freak, bitch. I'm a freak, bitch, I'm a freak. Y hablando de rolones de shows que dio Chris Brown, tampoco puedo dejar de mencionar su paso por Brasil después de años sin poner un pie por aquí. Sé que ya cubrí eso aquí en el canal, hablé de su show aquí, hablé del show de él allá en Sudáfrica. Pero, hermano, ese momento fue histórico. Tuve la oportunidad de ir, pero no se pudo porque fue en la semana de Navidad, de Año Nuevo, algo así. No tenía cómo viajar a São Paulo para asistir, pero, hermano, fue histórico. Los medios aquí lo ignoraron, pero yo no lo hice. Hablé sobre esos shows aquí paso a paso de lo que pasó. Tenía infiltrados allá para mandarme imágenes. Bueno, para mí eso fue con el combustible que Chris Brown necesitaba para mostrar que el amor de sus fans era completamente inquebrantable. Y en esa etapa debes haber notado que Chris Brown adoptó una postura más reservada, más callada. Él como que, aunque tenía esas giras por estadios muy comentadas en las redes sociales, Chris Brown no se detuvo a dar entrevistas a nadie. Yo mismo, hermano, incluso me acredité para poder entrevistar al tipo. No lo logré, aunque la gente conoce mi trabajo, mano, no se pudo, pero no le quito la razón al tipo. Tiene que estar en esa onda porque lo que le hicieron en el pasado fue cosa de locos. Bueno, él se volvió el famoso trabaja en silencio y deja que tu arte hable por sí sola. Ahora en 2026 el ambiente es de celebración total. Con las celebraciones de los 20 años de carrera, Chris Brown está revisitando todo lo que ha construido. Y estén atentos, amigo, mira, estoy grabando este video el miércoles 8 de abril. Y Chris Brown acaba de publicar una historia aquí diciendo que viene algo el viernes y yo estoy aquí completamente intrigado porque él rompió mi guión. Pero Gerson del futuro va a venir aquí y va a decir lo que pasó el viernes, si es que pasó algo relevante para poner en este video. Pero rumores allá en el extranjero no faltan, ¿verdad? ¿Será que es el tan famoso álbum Brown que va a salir? No lo sabemos. Lo que yo quería saber es por qué hasta hoy Chris Brown no ha tenido un Super Bowl para llamar suyo, porque cuando él venga también, hermano, prepárate porque creo que va a ser de los más grandes de la historia. Pero resumiendo para ustedes ya, muchachos, lo que empezó con un niño imitando a Michael Jackson en Virginia se convirtió en una de las trayectorias más resilientes y complejas de la historia de la música moderna. La caída fue fea, el error fue grave, pero el regreso sí, es discutible. La historia de Chris Brown no fue simple y nunca lo será. Y hoy, más de 20 años después, él no es solo un sobreviviente más de la industria, él es uno de los pilares del R&B moderno. Y al final de cuentas, esta historia de Breezy no es sobre una redención perfecta, se trata de las consecuencias, el talento y la persistencia. Pero ese es mi comentario, yo quiero saber el de ustedes, chicos, comenten aquí abajo. Y este video sí va a tener Klingon porque tengo muchas más cosas y curiosidades sobre Chris Brown para saber, así que activa aquí en las opciones de audio, cambia aquí el portugués por Klingon, regresen el video al principio porque hay más información para ustedes, porque de todas formas yo me despido por aquí. Un abrazo de Gerson Saldaña, hasta nuestro próximo video y gracias.